¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen, una hora de información legislativa, cerrando una semana muy intensa en materia de comisiones. Hubo numerosas reuniones de comisiones trascendentes realmente. Y hubo, si hablamos de trascendencia, hubo una sesión el martes pasado donde, bueno, que todavía deja mucho que hablar. También hubo mucha actividad, va a haber mucha actividad, hay anuncios respecto a una confirmación. Ya tiene fecha el debate en el Senado de la ley de bases. Es muy trascendente para la Cámara de Diputados porque está claro que esa iniciativa va a volver a la Cámara de Diputados para su confirmación. Se confirmarán lo que se apruebe en el Senado, si es que sale, si es que se termina aprobando, o ratificarán lo que se aprobó en su momento en diputados, se verá. Pero en definitiva ya está confirmada para el día el miércoles 12 de junio, el próximo miércoles, ese debate. Bueno, de eso también hablaremos a lo largo de esta jornada, de este programa, en una jornada muy especial porque hoy es el Día del Periodista. Es uno de las celebraciones que tiene más autopromoción, obviamente, pero bueno, estamos muy contentos y bueno, por eso voy a saludar. Más que presentar, saludar a quienes me acompañan y comparten conmigo esta hermosa profesión. Fabián, ¿cómo estás? Feliz día. Igualmente, feliz día para vos, José, para Lourdes. Muy buenas tardes a la audiencia que nos acompaña de Diputados Televisión. Y como vos bien decís, una semana en la cual la Cámara de Diputados, la oposición, consiguió un triunfo que todavía sigue dando vueltas y retumbando en Casa Rosada, con la palabra del presidente de la Nación y de sus principales funcionarios que hablan ya de un veto en caso de que el Senado lo apruebe y que entienden que no tendrá ningún costo político para el gobierno en caso de que anule o intente anular esa legislación, porque entienden que el grueso de la gente lo sigue acompañando. El grueso de la población todavía está dándonos la derecha y por eso afianzan, digamos, su relato en la posibilidad de darle la negativa. Mientras tanto, hablaste del miércoles 12 a las 10 de la mañana. A partir de esa hora, hace un rato hubo una conferencia de prensa en el gremio de los mecánicos en la calle Belgrano, donde distintas agrupaciones políticas encabezadas justamente por el dueño de casa, estamos hablando de Piñanelli, junto a la CGT, encabezada por Pablo Moyano, estuvo el diputado Hugo Yasky, la diputada Vanessa Siley, el diputado Carlos Castañeto, también Juan Marino, Paco Manrique, anunciaron a partir de esa misma hora una concentración en rechazo a la posibilidad que se apruebe la ley de bases. Una convocatoria que contará también con sectores y organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos que estuvieron representadas por la madre de Líneas de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Una convocatoria importante que pareciera no va a tener a los gordos allí en la plaza, pero seguramente sí los sectores más combativos, a los que seguramente se sumará la izquierda. Un miércoles intenso será el que venga, acá en derredor del Congreso de la Nación. Lourdes, feliz día también. Gracias, muchas gracias. Bueno, saludar por supuesto también a todos los colegas, a Fabi, a vos y a todos los que están siempre, que hay un trabajo enorme realmente en esta mesa. Vemos colegas que vienen desde diferentes diarios, desde diferentes medios web, desde otros canales, desde otras radios. Realmente es un trabajo increíble, sobre todo por la diversidad de voces que tenemos en este canal, ¿sí? Porque todos tienen opinión y todos pueden hablar, así que eso lo quiero resaltar, que todos los colegas tienen lugar acá. Así que está buenísimo. Y bueno, por otro lado también hablar sobre lo que sucedió esta semana en respecto de la sesión, como bien decías, de tema jubilatorio, y qué es lo que va a suceder también con ley bases, pero sobre todo algunos proyectos que se fueron abordando, como por ejemplo esto, que vamos a seguir tomando lo de la reducción de la jornada laboral, también, que es un tema que está súper en debate, que se habla sobre la desconexión digital, del trabajo remoto, cómo se ha ido también reversionando el tema laboral en nuestro país, la informalidad, que eso ya también tuvo su trabajo bajo la ley bases, ¿no? Lo que tiene que ver con la reforma laboral.
pero estamos hablando de la reducción del horario laboral, que también es un tema que está muy en tratamiento y que, por ejemplo, habla de una reducción de horas de 8 a 6, ¿no? De 8 horas por día a 6 horas, alcanzando así, si no me equivoco, las 36 horas semanales. Ahí lo que está en discusión, también te agrego un punto, Sí. que es que la mayoría de los países del mundo tiene 40 horas laborales y nosotros seguimos sosteniendo las 48. Claro, es una legislación de 1929, nada menos, que no se ha actualizado y como han dicho y repetido durante esta reunión que está realizándose en la Comisión de Legislación del Trabajo que conduce Martín Tetaz, es una legislación que viene desde 1929 y realmente y es una de las de las jornadas laborales más extensas de la región. Hubo modificaciones en los últimos tiempos en Chile y Colombia, cosas que uno escucha de estas reuniones que se están desarrollando en estos días, donde se insiste en que no es una cuestión que sea novedosa en el mundo, es un tema de debate que en la actualidad se está avanzando en ese sentido. Y bueno, y decíamos respecto del Día del Periodista, hoy hubo un agasajo, hace instantes terminó en el Palacio Legislativo. Y bueno, participó también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que saludó a todos los trabajadores de los periodistas parlamentarios que cotidianamente desarrollan la cobertura de todas las actividades que aquí se desarrollan en ambas cámaras. Y bueno, a propósito volvemos al tema de que nos va a ocupar seguramente durante toda la próxima semana, que es la cuestión de la ley de bases. Un debate que ayer a la noche, pasadas las 9, ya se confirmó que va a ser la reunión, la sesión va a ser el próximo miércoles a las 10 de la mañana, con todos esos anuncios de que, bueno, ya estaba preanunciado que iba a haber movilizaciones en la previa, va a haber alrededor del Congreso de la Nación, seguramente se tomarán los recaudos para que se desarrolle esa sesión en la cual... Un dato me parece que no es no menor, que seguramente el presidente de la Nación, y de eso me lo vas a confirmar vos, Fabi, ¿cuándo viaja el presidente? ¿Se sabe ya? Creo que viaja entre el 15 y el 17 al G7, que se volvió a confirmar que vuelve al país porque quiere estar para el 20 de junio y después se vuelve a ir. Pero yo tengo entendido que viajaría antes del 12, o sea que no estaría el 12 acá. Habría que confirmarlo en todo caso. No importa, pero si así sucediera, porque se especulaba con que el tema es que si el presidente de la Nación no está, la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta, no puede votar, Nación, claro. Claro, ella tiene que estar está al frente del Ejecutivo y en ese caso no puede presidir la sesión del Senado, en ese caso, esa sesión tan trascendente. Si eso sucede, de todas maneras no habría problemas porque en ese caso quien estaría a cargo de la sesión sería el presidente provisional del Senado, que es Bartolomé Abdala. Y en ese caso tiene voto doble, recordemos. ¿te acuerdas? Si hay empate. Si hay empate tiene voto doble. ¿Te acordás que habíamos hecho el recorrido, cómo se resolvía el tema? Pero sí, como vos bien decís, es en ese sentido. Y después tiene que volver, en caso de que vuelva, bueno... en el caso de que lo veta, bueno, después que se apruebe diputados, que le dé el visto bueno a los cambios que haga el Senado, que uno entiende que va a ser así porque va a haber acuerdo. Y si lo veta efectivamente el presidente, deberán tener que tener nuevamente los 2/3 en las dos cámaras. ¿Sí? ¿Es así lo que estamos diciendo? Si vuelve en el caso de que... Bueno, de que sea vetado. Que sea vetado, ¿qué? Que sea vetado por el presidente. Por el presidente. No, pero yo estoy diciendo el tema de la ley de bases. Me refería a la ley de bases al... Estamos hablando a la vuelta a la ley de bases. La sesión. Ok. Nosotros ya nos fuimos para la jubilatoria. No iba tan rápido, de acuerdo. El miércoles. Nosotros veníamos en una máquina desde el futuro. Pero sí, ya mezclamos todas las cuestiones, pero bueno, no importa. Volvemos a recapitulando. Esto va a ser el miércoles entonces, pero va a volver a la Cámara de Diputados. Claro, vuelve a la Cámara de Diputados. Por eso yo decía que eso iba a suceder, va a volver a la Cámara de Diputados, ahí se va a tomar, y ahí veremos en todo caso, ahí no hace falta los 2/3, salvo que se alcancen los 2/3 en algún artículo
en la votación en particular en la Cámara de Senadores, donde justamente lo que está haciendo por estos días en las negociaciones que se están desarrollando de acá hasta el miércoles que viene, fue justamente blindar los artículos de modo tal que no se produzcan 2/3 que puedan generar una situación incómoda. Sí, ahí algunos de los artículos, los que tienen que ver, por ejemplo, con las empresas del Estado, creo que hay algunas que quieren tratar de llegar a, hablando de Radio Nacional, de la televisión pública, del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Ese es uno de los puntos que pretende la oposición de alguna manera blindar. Hay que ver si efectivamente, digamos, primero, en caso de que se apruebe, ¿qué modificaciones efectivas va a querer hacer la Unión por la Patria? Si le va a meter cuchara y va a querer modificar algo o va a cerrar el libro y decir nosotros acá no intervenimos porque nada de esto nos gusta. No sé qué es lo que vos sabés. ¿Qué es lo que vos sabés, José? A mí me parece que van a adoptar la misma postura que tomaron en diputados. Uno entendería, pero habría una posibilidad que es la de que está muy abierto, obviamente, Unión por la Patria a sumarse y puntualmente en las cuestiones que vos mencionás, justamente sumarse a tratar de alcanzar los 2/3 para, bueno, infligirle una derrota al oficialismo en determinados artículos. Convengamos que los 38 votos para la aprobación en general ya están prácticamente, independientemente de que en las últimas horas trascendió alguna posibilidad de que algún senador con los que se había arreglado en el último momento estaría condicionando su voto a que, bueno, no exista un veto hacia la iniciativa que se aprobó el martes pasado. Eso realmente los excede, veremos en última instancia puede llegar a suceder, pero bueno, las negociaciones seguirán hasta el último momento. De todas maneras, como había trascendido en las últimas horas, era el hecho de que probablemente no estaba confirmado para esta semana que fuera a realizarse la sesión para justamente a alcanzar a hacer los acuerdos que blindaran todos los artículos. Pero finalmente prevaleció la convicción de que cuanto más tiempo se tarde, y sobre todo después de lo que pasó el martes, son novedades que impactan en la economía. Claro, en la economía. Eso es un detalle no menor, claro, justamente que ya se está notando, y justamente lo mencionaba hoy el presidente de la Cámara de Diputados en ese ágape que se realizó hoy. Decía que, bueno, claramente esos ruidos políticos generaban. Él no lo cargaba todo sobre lo que estaba sucediendo en el Congreso, pero decía que obviamente ese tipo de situaciones estaba generando un ruido en la economía. Sí, en la misma dirección van en gobierno. No hablaban particularmente de... Porque vos también venís del ágape del brindis en gobierno. ¿Y qué tal? Claro. ¿Qué dijeron? No, esas cuestiones, bueno, también ligadas a otras cuestiones que tienen que ver con la interna del gobierno, más que nada definiciones de cargos. Sí. Pero en lo que hace a nivel de la ley base, creen que efectivamente va a ser aprobada con algunas discusiones importantes en el capítulo de ganancias. Pero creen que, bueno, la necesidad justamente para, de alguna manera, parar la turbulencia y que estas cuestiones no afecten en demasía lo que ellos consideran la parte de la macroeconomía más importante, que en principio te dicen que no les preocupa la variación del tipo de cambio, pero que sí, efectivamente, el aumento del riesgo país implica que para la Argentina buscar cualquier tipo de crédito es cada vez más caro, con 1.600 puntos, que son en realidad 16 puntos por sobre la tasa de interés de lo que se paga en Estados Unidos, que eso es lo que mide el riesgo país. Argentina debería concurrir a los mercados para obtener préstamos al 22% anual, y eso implica una tasa prácticamente imposible de pagar, que compromete al país, más tomando en cuenta que el año próximo tiene que abonar al Fondo Monetario la friolera de 20.000 millones de dólares, y que inclusive el último acuerdo con el fondo ni siquiera ha sido aprobado todavía por el organismo. O sea, estamos todavía en una situación de zozobra que algunos, escuchaba hoy a un analista que decía,
que comenzó esta situación durante el conflicto con Pedro Sánchez. Cita en ese punto, en ese momento, en esa línea de tiempo, en ese momento, de alguna manera, las alternaciones en la situación macroeconómica. Así es, y bueno, otro de los hechos claves que sucedió, bueno, que mencionábamos, el detalle clave de esta semana, independientemente de este anuncio de la ley de bases, fue la sesión del martes pasado en la que se trató el tema de la ley de movilidad jubilatoria. Entre los diputados que estuvieron aquí dialogando con nosotros sobre el tema, estuvo ayer la diputada Natalia Sarapura, estuvo en tercera edición. Yo me la crucé entre paréntesis ayer cuando me iba de acá, justamente me la crucé cuando venía para acá, para la tercera edición, y esto es lo que decía en el programa de Banda Alma. La verdad es que nosotros desde el radicalismo, desde la primera propuesta de la ley bases, que la actualización de los jubilados se dé en un marco, que no se dé enmarcado en valores ajustados a la inflación y que lo primero que se garantice sea el equilibrio fiscal y después el aumento, nosotros vinimos planteando, y así lo logramos en el marco del debate de la ley bases, que el equilibrio fiscal no se debe dar con el esfuerzo de los jubilados y las jubiladas. Después promovimos, digamos, la posibilidad de generar dentro de la Comisión de Previsión, que preside una diputada radical, la diputada Gabriela, dimos un proceso participativo donde recibimos decenas de representantes, especialistas, y trabajamos en la construcción de acuerdos para tener dictámenes que nos den la posibilidad de llevarlo al recinto. Yo lo viví como parte de un proceso de construcción de una priorización política, de los que tenemos responsabilidad y representación, de dar un mensaje claro respecto de el cuidado especial de los adultos mayores, de dimensionar que estamos en un proceso que, si bien es cierto los índices de inflación están bajando, sin duda los aumentos se dieron, digamos, sin reconocer unos meses que era necesario hacer ese reconocimiento, y además un mensaje claro de que estamos priorizando la situación particular de los jubilados. Hubo un grado de tensión, digamos, como vos decías, fueron muchas horas de debate donde cada uno expresamos nuestra vocación. Se generó, digamos, si se quiere, esta construcción de voluntad política entre algunos que representamos el interior profundo y fundamentalmente desde el radicalismo, que siempre hemos expresado la vocación del cuidado especial de los jubilados y las jubiladas. Y eso es lo que decía la diputada Natalia Sarapura, bueno, a propósito de lo que se terminó votando en la semana, justamente el martes pasado, en el que se terminó aprobando el dictamen de el primero de los dictámenes en minoría. Recordemos cómo fue la sucesión en la Cámara de Diputados, donde el dictamen de mayoría era el primero que se votó, que fue el de Unión por la Patria. Bueno, justamente, y conforme lo que se esperaba fue rechazado, obtuvo solamente los 99 votos de los propios diputados de Unión por la Patria, y después finalmente el resultado fue el primer dictamen de minoría fue de 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones que se registraron. Bueno, y ahí se terminó alcanzando no solamente el tema de la aprobación de ese dictamen, sino también los 2/3, que bueno, de todas maneras es un resultado inocuo en esta instancia por lo menos. Sí. No sería lo mismo lo que pudiera llegar a suceder si fuera vetado y volviera a tener que atravesar ambas cámaras. Y bueno, estamos viajando en el tiempo, como dice nuestro querido Fabián. Hay que esperar un poquito, porque también esto, bueno, ahora tiene que ser tratado en el Senado respectivamente, que bueno, en estas horas está capaz con las miradas puestas en el debate de la ley bases, ¿no? Aunque es más por ahí, un poco más, va un poquito más rápido porque son menos, pero de todas formas tienen el tema de la comunicación con los gobernadores, y eso también hace que el trabajo, capaz con los gobernadores, es más directa, por lo tanto el trabajo es, bueno,
más de consenso y negociación. Así es, bueno, y veremos así en definitiva a ver qué es lo que termina sucediendo, pero bueno, uno de los proyectos, de entre tantos proyectos que se presentan a lo largo del año, es el proyecto presentado por el diputado Mario Manrique. No sé si tenemos tiempo para hacerlo, sí. No, ahora no. Pero bueno, tenemos otro de los proyectos, el de Mario Manrique. Me quedé con Mario Manrique porque vos citaste a la reunión que se realizó claro. en el ESMATA. Sí. Claro, yo por eso te nombraba. No, está perfecto. Vamos a ir con un proyecto interesante. En el contexto de un gobierno que no sé si le va a dar mucha bolilla en realidad y le va a interesar demasiado. Porque tiene que ver con políticas de género. ¿Okay? En este caso es un proyecto que se denomina Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras. Está impulsada por la diputada radical de la Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo. Y la idea es que de alguna manera haya una atención especializada hacia las mujeres que de alguna manera tienen interés en generar un proyecto sustentable desde el punto de vista comercial para su vida de trabajo. Centralizar en un único punto los trámites de desarrollo de emprendimientos de mujeres mayores de 18 años. Esto, el tema de los emprendedores a nivel de la ciudad, yo recuerdo en una época, inclusive tomé un crédito, mira, te cuento, hace muchos años, había para muy pequeñas empresas, fue un crédito que tomé muy cortito, que en aquella época creo que lo utilicé para alguna cuestión relacionada a la gráfica, que era lo que me dedicaba en ese momento, pero la particularidad que tiene es que directamente va a tener un grupo especializado de personas para poder solventar, dirigir, generar los conocimientos, introducir en los negocios que esta mujer pretenda encaminar y facilitar herramientas para llevar adelante todas estas empresas. Vamos con la siguiente placa. Me resultó particularmente interesante porque sabemos la cantidad de mujeres que se dedican a tareas de cuidado y que también tienen mucho tiempo en el cual están en su casa, digamos, ¿no? Sí. Entonces, desde ese lugar, la posibilidad de generar también algún tipo de emprendimiento que les permita utilizar el contexto en el que se desenvuelven, me parece que es una herramienta que puede generar iniciativas. Entonces, lo que atiende esta iniciativa es a fomentar y fortalecer la autonomía económica, justamente. O sea, generar la independencia. Sabemos que hay muchas mujeres que viven en forma... familias monoparentales, en este caso. Sí, son pilares de economía familiar. Son pilares de economía familiar, hablamos de mujeres específicamente, que necesitan herramientas para afrontar la cotidianeidad, y la diputada Carrizo aporta acá un sistema de alguna manera interesante, en el cual no tengan que ser un trámite en una ventanilla, otro trámite en otro edificio, otro en otra dependencia. Me acuerdo de la película aquella... que trabajaba Soledad Silveira, en el cual iba de una ventanilla a la otra. La clínica del doctor Cureta, decís que era esa. Bueno, Matías, la verdad que te felicito por la memoria. No, él tiene memoria el archivo, pero iba y volvía todo el tiempo, y cada vez que llegaba, no me acuerdo si era Gasalla que estaba del otro lado de Matías, pero creo que sí, le decía que siempre le faltaba un papel. Claro. Siempre le faltaba un trámite. Bueno, la idea aquí es simplificar esto y generar un lugar justamente en el cual pueda comprender toda la información. Facilitar operaciones vinculadas al asesoramiento. Ahí entra todo lo que tiene que ver con la proyección económica, con las posibilidades de generar, qué sé yo, puede ser un flujo de caja, por ahí conseguir asesoramiento en lo que pueden llegar a ser proveedores del emprendimiento, centralizar y sistematizar la información, saber efectivamente el Estado cuántas mujeres están ocupadas para generar más políticas públicas, para generar más herramientas justamente para las mujeres, al margen, entre paréntesis, digamos, por supuesto aquí siempre considerando el Estado como herramienta, ¿no?, de
capacitación y formación. Si tomamos en cuenta lo que dijo el presidente ayer, que es un topo para destruir el Estado de adentro, muchas expectativas uno no puede llegar a tener en que efectivamente esto salga adelante. Pero sigamos avanzando con la próxima placa, creo que es la última de este BUME, la ventanilla única para mujeres emprendedoras. Crear un repositor donde se encuentre información práctica y de apoyo, o sea, ir generando una biblioteca en la cual aquellas que han generado experiencias le puedan servir para que la que venga detrás y se pueda aprovechar todo ese know-how para no generar errores y poder avanzar con proyectos exitosos, porque esto tiene que ver también con la acumulación de conocimiento. Cuanto más uno sabe, más cerca está de la realidad, las posibilidades de que se fracase son menores. Coordinar con las entidades bancarias el ofrecimiento de productos financieros, este es un punto central. La posibilidad de acceder a créditos blandos, a tasas de alguna manera específicas y consideradas menores que las del mercado para montos más pequeños, montos reducidos que pueden estar financiando la actividad y una proyección económica que pueda ser plausible de ser cumplidas. Y crear el Registro Nacional de Mujeres Emprendedoras. Justamente allí la red de trabajadoras, la red de pequeñas empresarias que puedan, una con otras, generar un flujo que de alguna manera pueda retroalimentarse y no solamente ganar en experiencia, sino también entre intercambiar y generar entre ellas mismas algún tipo de red empresarial. Me parece una buena iniciativa, una buena concepción de lo que puede significar una posibilidad para ofrecer trabajo o facilidades para que las mujeres emprendedoras puedan generar sus propios empresitas. Muy bien, muy interesante esta iniciativa de la diputada Carla Carrizo, diputada del radicalismo, y bueno, y con este tema nos vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más resumen. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos en el resumen, cerrando una semana que, como decíamos, fue muy intensa en materia de comisiones, en materia de reunión en el recinto. Tuvimos una sesión que fue bastante larga el martes pasado. Ya hay anunciada una convocatoria para otra sesión, un pedido de convocatoria para otra sesión de parte también de la oposición para el 3 de julio. Para tratar nada menos que el presupuesto, la ampliación del presupuesto universitario y el tema del restablecimiento del FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero también la actividad no solamente pasa por las comisiones, sino tampoco por el recinto solamente. Acá en la Cámara de Diputados también hubo una actividad, una conmemoración del Día Mundial de Medio Ambiente que se celebró ayer justamente. Y bueno, no, esa es otra de las actividades que se desarrollaron. Y, es bueno, la semana del ambiente en realidad. No, pero ahí vamos a, entonces ahí vamos. Ahí estamos, es una conmemoración. Correcto. Ayer estábamos, estuvimos ahí, estuve presente en ese evento en el que se realizaba, es de público conocimiento que realmente yo estoy muy interesada en los temas ambientales. La ecoagenda. En la ecoagenda, exactamente, y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano es precisamente el diputado Carlos D'Alessandro de la Libertad Avanza, y él explicaba, ahí vemos a Tomás Figueroa, quien es el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. Vemos precisamente cómo también se ha venido siempre promulgando parlamento sostenible, ¿no? Y se habla mucho de, en vez de cambio climático, de impacto climático, ¿no? Lo que
por ahí Javier Milei, que es un no creyente del cambio climático, dicen que en realidad es un impacto climático y el cambio lo debemos hacer nosotros, ¿no? Con diferentes formas, medidas, legislación, por supuesto, lo que hasta hace muy poco también se había dado, se conformó el Frente Parlamentario de Mitigación del Gas Metano, que es uno de los gases más tóxicos y peligrosos para la atmósfera y para el desarrollo de la vida humana y de todos los seres vivos que ocupan el planeta Tierra. Pero fuera de eso también se hizo esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde por supuesto estuvieron autoridades ahí de diferentes bloques, el diputado Ramiro Gutiérrez, también la diputada Margarita Stolbizer, y diferentes representantes de entidades ambientales, hablando por supuesto de cómo es la Agenda 2030, cómo también se va a abordar todo en materia de ciencia, investigación, preservación, reciclado, sostenibilidad, sustentabilidad y diferentes términos que, bueno, es importante que también, y mitigación, por supuesto, de las emisiones de gases de invernadero, que es otro de los temas también en los que se tiene que forjar una buena legislación. Y muchos me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la ley de humedales? La ley de humedales también es un tema que, bueno, seguramente muy pronto va a estar el diputado Carlos D'Alessandro también tomando la posta de todo este tema que, bueno, tiene por supuesto diferentes intereses económicos, teniendo en cuenta el sector minero, el sector agrícola, el sector ganadero y demás, pero es un tema que en materia ambiental tiene que haber una regulación, ¿no? Es fundamental. Así es, y bueno, y esa es la Lourdes que de la agenda ecológica que tanto añoramos. Y otras actividades también. Una de las cuestiones que sí atiende mucho ambas cámaras, en este caso la Cámara de Diputados, es la parte de la diplomacia parlamentaria. Y en este caso, bueno, se realizó un conversatorio con la lideresa indígena Sara Omi Kazama. El conversatorio estuvo organizado por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto. La presidenta de la Comisión de Población de Desarrollo Humano, que es la diputada Natalia Sarapura, y la embajadora de Panamá, Nelis Herrera Jiménez. Bueno, estuvo presente, y ahí lo vemos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que estuvo participando del encuentro y agradeció, bueno, la conferencia brindada por la lideresa. En el comienzo de esa actividad, que ahí vemos las imágenes, se realizó una ceremonia espiritual a cargo de hermanas del pueblo Colla. Bueno, en su disertación, la lideresa indígena de la comunidad Ipetí y Emberá en Panamá, es la primera mujer abogada de su comunidad, destacó que los jóvenes tienen la responsabilidad de mantener viva la esencia de los pueblos indígenas. También destacó la necesidad de estar presente en las luchas y valorar el conocimiento como herramienta, respetando las voces de las mujeres y de los ancestros, ya que sin su participación no es posible el desarrollo. Bueno, hubo también, y se los ven en las imágenes, la presencia de diputados como Rodrigo de Loredo, Juliana Santillán, Maximiliano Ferraro, estuvo también María Luisa Montoto, que es de Unión por la Patria, Soledad Carrizo del radicalismo, Atilio Benedetti, Estela Neder, Daniel Arroyo, estuvo María Cecilia Ibáñez, que es del MID, y Victoria Torosa Paz. Y también participaron representantes de distintos organismos nacionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos formaron parte de este conversatorio, entonces, del que tomó parte la lideresa indígena Sara Omi Kazama. Y ahí veíamos las imágenes. Bueno, por eso cuando hablábamos de toda la actividad que se desarrolla en la Cámara de Diputados, bueno, no solamente se resume a lo que se ve en las comisiones, que todas son transmitidas por Diputados TV, sino también lo que sucede en el recinto, obviamente, y también hablando de las cosas que suceden, las cosas importantes que sucedieron a lo largo de esta semana y que atrajo toda la atención, era lo que iba a suceder en la Comisión de Acción Social y Salud Pública que encabeza el diputado Pablo Shetlin. ¿Y qué pasó ahí, Fabián? Sí, ahí pasó algo que estaba pasando también en el Senado, ¿no? Porque pareciera que la situación planteada con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a nivel de la justicia, en este caso el fallo a favor de Juan Grabois
con respecto a repartir los alimentos. Tiene un correlato aquí en ambas cámaras, la citación para la ministra de parte de la comisión para esta semana, que no es de presencia obligatoria, mientras que en el Senado, directamente Unión por la Patria decidió citarla a un plenario de la sesión. Sí, sí, sí. Y bueno, habrá que ver si efectivamente llama. Creo que la citación era para el Para el jueves. martes. Para el martes a las 11. Para el martes. a las 11. ¿Y la comisión no era también para el martes? La comisión se reúne el martes y la convocan para el martes. Lo que pasa es que hubo también durante la sesión un pedido para que ya se la convocara para el jueves pasado, para ayer. Claro. Que, bueno, obviamente no prosperó. Claro, porque era sobre tabla, necesitaba las dos terceras partes de los votos. Claro, ni siquiera se alcanzó a votar, en definitiva. Claro. Pero bueno, es a las 13:30. Pero la del martes no es obligatoria con respecto a diputados, pero entiendo que el Senado tiene un poquito más de presión. Ahí sí. Quieren una sesión directamente ahí. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Hay que ver si todavía falta que la convoque la presidenta Victoria Villarruel, Claro. que debería tener la obligación de hacerla en función de la cantidad de firmas que se juntaron, que es la que se necesita para que se lleve adelante el trabajo dentro del recinto. Todo esto dentro de un clima en el cual está siendo cuestionada por muchos sectores la ministra, aunque como vos bien decís, no hubo apoyo para que fuese emplazada en el mismo recinto el miércoles durante la sesión en que se aprobó la reforma jubilatoria. Mientras tanto, continúan las renuncias y algunos cargos nuevos que se van creando a nivel del gobierno nacional y la nueva funcionaria que reemplaza al titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencias, Pablo de la Torre, ya fue nominada para el cargo, creo que en la jornada del miércoles, con lo cual tomó posesión y se conocieron nuevos pases al costado, como el secretario de Ciencia y Tecnología, hombre de pose. Habrá que ver cómo continúa el nombramiento de los nuevos cargos que van quedando vacantes, aunque el gobierno en eso plantea que ellos quieren hacer cada vez un ajuste más rápido, consideran que el Ministerio de Capital Humano es una estructura elefantiásica porque tiene en su interior lo que eran 4 ministerios. Hablamos de cultura, hablamos de desarrollo social, también de educación. De educación y de salud. El otro, bueno, Salud no. El Ministerio de Mujeres también estaba de alguna manera allí. Claro. Así que van a ir más rápido todavía, dicen el gobierno, en lo que significa el desmembramiento del Estado al cual el presidente Milei no cree en él. Así que habrá que esperar para los próximos días esta situación. Mientras que también confirmaron hoy en Casa Rosada que Telam dejará de llamarse de esa manera, será solamente una agencia que atenderá la pauta oficial del Estado, estará integrada aproximadamente por 80 trabajadores y dejará de ser una agencia de noticias. Lo anunciaron en la víspera del Día del Periodista, nada más y nada menos. Nada menos. Y bueno, volviendo al tema de Petovelo, una de las dudas que se planteaba es el tema con el que a priori arrancamos la expectativa de lo que va a suceder la próxima semana en la Cámara de Diputados y bueno, toda la atención estará puesta a lo que suceda en el Senado, pero en la Cámara de Diputados en principio está puesta en lo que vaya a suceder el martes que viene, donde está citada la ministra Sandra Petovelo. La cuestión está en que como decía Fabián recién, no está obligada a concurrir, no es un emplazamiento a que concurra. Yo me pregunto si vendrá, casi diría que no va a venir. No, yo creo que no. Porque hay un tema que es, siempre te dicen, y lo hemos repetido, pero bueno, el público se renueva, entonces vale la pena decirlo. Hay una recomendación que se hizo en tiempos de gobierno en minoría como este, que hacía la entonces enlace parlamentario de Cambiemos, la primera enlace parlamentario que fue Paula Bertol, y ella decía, miren, cuando un funcionario sea convocado, lo que hay al Congreso, lo que hay que asegurarse es que
presidir la comisión respectiva a donde concurra. O sea, el oficialismo tiene que presidirla. En este caso, la Comisión de Acción Social y Salud Pública está presidida por un diputado opositor, es Pablo Yedlin, que es una persona bastante razonable, o sea, no es un gurka, digamos, como podría decirse, de la oposición, pero de todas maneras no es un oficialista. Entonces, en esos casos lo que recomendaba nuestra recordada Paula Bertol era que se armara un plenario para esas circunstancias. Cuando te convoca una comisión, que se arme un plenario. En este caso, por ejemplo, que le buscaran la excusa para que también se sumara, en todo caso, presupuesto y Hacienda, por ejemplo. Y que la cabecera correspondiera para manejar el debate, porque si no, el tema es que te puede hablar cualquiera, puede la lista de oradores puede ser interminable. Sí. O sea, no manejas el debate y el debate lo tiene que manejar un oficialista. Por eso da la sensación de que eso no va a suceder, que la ministra no se va a presentar en esta comisión, seguramente por una recomendación de cautela justamente legislativa. Que uno recuerde, por ejemplo, algo que terminó sucediendo, por ejemplo, en tiempos de Cambiemos, uno recuerda la vez en la recordada oportunidad en la que se presentó quien entonces era ministro de Hacienda, era el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que en ese caso había sido convocado, tenía que venir sí o sí, y tenía que venir a una bicameral, la bicameral de la deuda, si mal no recuerdo, que en ese caso la presidía un opositor, nada menos que José Mayans. O sea, ¿cómo haces? Ese caso fue el único en el cual se produjo una circunstancia especial en la cual un funcionario se prestó a venir a una comisión, que la presidía. Con el intercambio con la ex vocera. Claro. Mira, acá estoy leyendo para aportar un dato más, Nicolás Tereshchuk. Sí. Entiendo que la última interpelación por parte de una Cámara del Congreso a un ministro fue ¿en qué año? Que concurrió un ministro, una interpelación. No, interpelación propiamente dicha. ¿No fue? Cavallo fue por el tema de Chabrán también. Yo también lo recordaría interpelación, diría Trócoli. 1996, la última Entonces vez. Fue Cavallo. Trócoli me recuerdo que había Claro, Trócoli había venido por el caso del espionaje, del secuestro. Sí. Pero bueno, ahí Cavallo sí fue por el tema de Chabrán. Pero bueno, son recordatorios. Pero para tener idea, estamos hablando de 30 años prácticamente. Claro, porque ya no se utiliza el tema de interpelación. Porque además está el jefe de gabinete, en líneas generales, a quien supuestamente debe concurrir, con lo cual... Sí, esa es una alternativa que puede suceder, pero bueno, valía el recordatorio y el hecho de que difícilmente entonces esté presente la ministra Petovelo. Pero bueno, vamos a otro de los hechos que fue confirmado a lo largo de esta semana, fue el tema de qué pasaba con la flota de automóviles de la Cámara de Diputados. Y la que tiene las respuestas es Lourdes. Bueno, es un tema, ¿no? Esto de la austeridad que también viene pregonando este gobierno. Lo veíamos en algún momento cuando hablábamos de este proyecto sobre control de uso de los medios públicos de transporte, como por ejemplo el avión presidencial, que en su momento Javier Milei había decidido no utilizarlo porque era un gasto, pero después se dieron cuenta que en materia de seguridad era necesario que el presidente pudiera utilizarlo. Pero nos vamos precisamente a qué pasó con esta flota de autos que dependían de la Cámara de Diputados y que finalmente, bueno, fueron vendidas, subastadas por el Banco Ciudad, y de esta manera hubo una recaudación importantísima. Bueno, en marzo Martín Menem había anunciado la venta de 46 vehículos con el fin de promover esto, la austeridad de la política y cuidar el dinero de los argentinos. Por otro lado, también se quitó en su momento la pauta a los medios de comunicación, que esto también durante un año. Esto fue otro de los temas también que eran como un plus de lo que venía a traer esta gestión en materia más que nada de austeridad. Bueno, el valor de la recaudación, como les decía recién, ronda los 330 millones de pesos, los cuales serán destinados a gastos del Palacio Legislativo, más que nada. Bueno, tiene que ver con todo lo que es infraestructura, con todo lo que es también la remodernización del espacio, me parece que eso también es fundamental, sí. La recaudación también de la Casa Parlamentaria, y es por eso que, bueno, se decidió
que esto finalmente fuera de esta manera. Vamos a la siguiente placa, si les parece también, esto en sintonía por supuesto con el gobierno nacional, se había anunciado la suspensión de la pauta, ahí es como les decía, la pauta de los medios por un año, así que bueno, es uno de los temas que está ahora más que salió ahora de actualidad. 46 vehículos de la flota que eran utilizados por diputados, que eran utilizados por legisladores del Palacio. Así es, y bueno, durante el encuentro que estuvimos hoy con el presidente de la Cámara de Diputados también hizo referencia al tema del ahorro que se había generado en la Cámara. Él habló de 50 millones de pesos al presente en los primeros meses. Sí, más que nada son, destinar los fondos a bienes de uso, inversiones edilicias, como les decía recién, y otros gastos que también contribuyan a lo que es la inversión y la recaudación, inversión patrimonial más que nada. En este caso se habla mucho de el compromiso de la Cámara con la eficiencia en la gestión de los recursos y la constante búsqueda de la optimización, ¿no? Así es, sí, también en materia de emplazamientos, que emplazamiento es una palabra que tanto se reitera, ya me la aprendí, a mí me costaba recordar cuál era, que era ese recurso que utilizaba la Cámara de Diputados y el Senado también, pero sobre todo la Cámara de Diputados, y se habló también de la posibilidad de establecer un emplazamiento en el ámbito de la Comisión de Transporte. La comisión en realidad es la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, la encabeza la mendocina Pamela Verasay. Y trataron esta semana, esto fue el miércoles pasado. Con los intendentes estás hablando. Los intendentes estuvieron en el Senado. También en una comisión manejada por justamente la senadora Mariana Yuri, también una mendocina, que es responde al gobernador Cornejo, en este caso. En diputados también alguien de Cornejo, o sea, se ve que le interesa mucho manejar esas dos comisiones, se manejan en espejo, en realidad. Y están hablando de justamente lo que están hablando en el Senado los intendentes, el tema de la eliminación del Fondo Compensador de Subsidios al Transporte del Interior, que es un tema, no es que lo quieran eliminar, sino que ya se eliminó, claro. Y entonces justamente restablecerlo, y es otra de las cosas que vienen justamente, que vienen de manera soterrada hasta el momento, no han tenido mucha prensa, mucha repercusión hasta ahora, pero se está moviendo ese tema. De momento dijeron no emplazamiento y cuando porque solamente no hay emplazamiento para que venga un funcionario, sino para que se reúna o el pleno de la Cámara o una comisión. En este caso el emplazamiento sería para la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que en este caso, bueno, al ser cabecera transporte, bueno, ellos van a seguir trabajando de esa manera, y después van a esperar a que se sume Presupuesto y Hacienda, pero quieren avanzar con ese proyecto. Sí, a propósito de eso, estuvo Alfredo Cornejo hasta hace instantes en la Casa Rosada, gobernador mendocino, un gobernador dialoguista, sí, el radical, que de alguna manera, como vos bien decís, no quiere emplazar al gobierno porque no es alguien que quiera forzar las situaciones, pero hay un malestar en los intendentes de muchas localidades porque la ciudad de Buenos Aires sigue recibiendo el subsidio, mientras que en los otros distritos no están percibiendo prácticamente nada, y eso hace que toda la carga de los salarios de los trabajadores y el boleto no tenga ningún tipo de descuento en función del costo, claro. Con lo cual los valores del ticket en cualquiera de esos transportes superan los 1.000 pesos en la mayoría de las localidades ya. Claro, eso y en la ciudad de Buenos Aires lo vienen aguantando, el gobierno que dijo que lo iba a retirar, justamente para no provocar un nuevo salto y vibración en la economía, que arrojó, recién salió hace minutos, el índice de la ciudad de Buenos Aires, el IPC 4,45 creo. Sí, con lo cual las expectativas que tiene el gobierno nacional, que toma esto siempre como antecedente, son buenas para lo que pueda suceder a nivel del IPC a nivel nacional, aunque calculan que el mes de junio va a ser superior en función de los aumentos de las tarifas. Claro, así es, y bueno, es algo lo que está sucediendo. Y en materia también de actividades
de las comisiones también hubo mucha actividad en materia de las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal y Presupuesto de Hacienda, que avanzaron con iniciativas, se vienen reuniendo todas las semanas, pero bueno, la que viene seguramente también volverán a hacerlo. Llegamos al final de esta edición. Lourdes, gracias por haber estado. Que estén muy bien. Bueno, y Fabián. Buen fin de semana, que terminan bien, muy bien el Día del Periodista, compañeros. Muchísimas gracias y bueno, nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a partir de las 15 y ahora en la continuidad informativa de DTV lo dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o